Muy bien, en esta parte del video es la parte del proyecto donde vamos a hablar de un ejemplo sobre la gráfica X barra S. El ejemplo dice lo siguiente: un ingeniero especializado en calidad que trabaja en una compañía de enlatado evalúa si el proceso de llenado de las latas se encuentra bajo control. Cada hora, el ingeniero recoge un subgrupo de 10 latas por hora. Para minimizar la variación dentro de los subgrupos entre las latas, el ingeniero recoge las latas de un subgrupo específico en un breve periodo de tiempo. El ingeniero quiere una gráfica X barra para monitorear el peso de las latas. Muy bien, vamos a abrir el primer ejemplo de Minitab, donde podemos ver que el subgrupo sería este, con el peso de cada una de las latas. Y vemos que nuestro número de muestras da un total de 150 con los 15 subgrupos de latas que nos muestra el ejercicio. Dice que el subgrupo fue de 10 latas, pero en este caso tomamos una muestra de 15 con un peso de cada una de ellas, dándonos un total de 150 muestras. Muy bien, como nos pide el ejercicio, vamos a crear una gráfica X barra S para monitorear el peso de las latas. Para monitorear el peso de las latas, nos vamos a ir al ejercicio, nos iríamos al apartado del menú de estadística, luego nos iríamos a gráfica de control y en gráfica de control ubicaríamos gráfica variable para subgrupos. En este caso, como es el ejercicio de X barra S, seleccionaríamos X barra S. Muy bien. Aquí, como todos los valores o todas las observaciones para la gráfica están en una sola columna, que sería el peso, lo dejaríamos en ese punto. En esta parte pondríamos peso y en el tamaño de subgrupo, como nos muestra el ejercicio, sería de 10 latas. Entonces, en el valor del tamaño de subgrupo le pondríamos 10. Después nos iríamos a opciones de X barra, buscaríamos el apartado de prueba o test y seleccionaríamos, en dado caso de que no estén activas las opciones de los otros exámenes, seleccionaríamos, en este caso seleccionaríamos K puntos consecutivos del mismo lado de la línea central, K puntos consecutivos, todos ascendentes y todos descendentes, K puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo, K de K más un punto con una desviación estándar desde la línea central del mismo lado, K de K más un punto con una desviación estándar desde la línea central del mismo lado y K punto consecutivo dentro de la desviación estándar de la línea central de cualquier lado. También activaríamos la parte del examen K puntos consecutivos con una desviación estándar desde la línea central a cualquier lado. Una vez hecho esto, le damos en aceptar y en este caso agregaríamos una etiqueta. Como nos pide el ejercicio, la etiqueta que vamos a poner sería el peso de las latas. Monitoreo de peso de las latas. Peso de las latas. Monitoreo. Peso de las latas. Muy bien. Le damos en aceptar y después de esto le daremos en aceptar para que nos genere nuestra gráfica. Esperamos a que cargue. Muy bien. Aquí, como podemos observar y recordando según las reglas que nos indicaron, primero tenemos que ver la gráfica S. ¿Para qué? Para que así nos podamos dar validación a la gráfica X, ya que si la gráfica S no está correctamente hecha, los valores de la gráfica X no nos van a servir, ya que los límites de control no van a estar completamente bien hechos. Aquí podemos observar
que nuestra gráfica S de la medida de la desviación estándar es de 0.02364, con un límite de control superior, el cual su valor es de 0.040057 y un límite de control inferior de 0.00671. Aquí podemos ver cómo nuestro monitoreo, en este caso con el número de muestras, todo se encuentra muy cercano a la media de la desviación estándar y dentro de los parámetros de control de calidad. El parámetro que se acerca más al límite de control inferior en este caso fue el de la muestra número 11, lo cual no nos indica nada malo en el proceso, pero sí nos deja ver que hay una decaída en esta parte del proceso, pero después se soluciona desde la muestra 9 hasta la muestra 11, hasta que pasa a la muestra 12, que se encuentra justo en el centro de la desviación estándar. Ahora, una vez verificando que nuestra gráfica S está correcta, nos vamos a verificar nuestra gráfica X, donde podemos observar que nuestro límite de control superior es de 3.06170, con una media de las medias de 3.03884 y un límite de control inferior de 3.01558. Podemos observar aquí que, claro, a comparación de la gráfica S, podemos observar que tenemos un punto en la muestra número 3, en la cual está bajo el límite de control inferior, o sea que se sale del límite, y la de la muestra 4 está justo donde está el límite de control inferior. También podemos observar que aquí tenemos un total de, en la parte que está fuera del límite de control, podemos ver que hay una media muestral de 3.01381 y el límite de control inferior se encuentra en 3.01558. En el otro vemos que el número de control y el valor de esta muestra nos muestra que las pruebas fallaron 5 veces, y en la siguiente nos muestra que las pruebas fallaron 6 veces, lo que indica que en una parte del proceso las latas no estaban dentro de los parámetros, y lo cual nos indica que puede haber una mejora en este proceso de calidad. También podemos observar cómo las pruebas fallaron en esta parte de la gráfica de 6 y en ambas probables de 6 desde la muestra 14 a la muestra 15, pero dentro de los parámetros, lo cual no puede ocasionar un problema grave. Muy bien, esta sería la gráfica S. Aquí podemos mostrar, aquí nos damos que la interpretación de los resultados, interpreté la gráfica S primero. Ninguno de los puntos está fuera del límite de control y los puntos muestran un patrón aleatorio. Por lo tanto, la variación del proceso está bajo control y el ingeniero puede examinar el centro del proceso de la gráfica X barra, lo cual fue lo que hicimos. En el punto no pasa nada en la prueba 1 más que en el punto de 3 desviaciones estándar desde la línea central en la gráfica X barra, que es exactamente lo que yo les estaba explicando en esta parte. Sería de aquí a acá todo está bien, a excepción de estos tres, donde uno de ellos desde la muestra test está bajo el límite de control inferior, pero de ahí en fuera todos los demás se encuentran dentro de los límites. Muy bien, esta sería la parte de la gráfica XS. Ahora nos iríamos al ejercicio o al ejemplo de la gráfica X barra R, que sería XR. Muy bien, el ejemplo del ejercicio sería el siguiente. Dice, un ingeniero especializado en calidad que trabaja en una planta de partes automotrices monitorea la longitud de los árboles de levas. 3 máquinas producen los árboles de levas en 3 turnos cada día. El ingeniero mide 5 árboles de levas en cada máquina durante cada turno. El ingeniero crea una gráfica XR para cada máquina para monitorear la longitud de los árboles de levas. Muy bien, ahora nos iremos aquí al ejemplo, abriríamos el archivo Minitab, le daríamos en abrir, esperamos a que se abra el documento.
Esperamos a que se abra el ejercicio. Muy bien. Aquí ya se está cargando. Muy bien. Por fin cargó la información del Minitab, los cual nos indica, como dice el ejercicio, que el ingeniero especializado en la calidad que trabaja en una planta de partes automotrices monitorea la longitud de los árboles de levas. Las 3 máquinas que producen los árboles de levas llevan 3 turnos en 3 turnos cada día. El ingeniero mide 5 árboles de levas en cada máquina durante cada turno. Tenemos que crear la gráfica R para cada máquina que monitorea la longitud. Entonces, ahorita nos vamos a ir al apartado este. Podemos observar que son 1, 2, las 3 máquinas en el subgrupo y nos da un total, el subgrupo de 20 nos da un total de 100 muestras. Ahora, para solucionar este problema nos iríamos al apartado, la ruta sería estadística, buscaríamos gráficas de control, nos iríamos a gráficas de variable por subgrupos o para subgrupos y como estamos en la parte de X barra R, seleccionaríamos esto. Ahora, podemos observar que todas las gráficas están en una sola columna o las observaciones para cada subgrupo están en una fila de columna. En este caso, seleccionaríamos, los subgrupos están en una fila de columnas, lo dejaríamos igual. Ahora vamos a seleccionar máquina 1, máquina 2, máquina... Oh, me equivoqué. Borramos esta y seleccionamos máquina 3. En el subgrupo pondríamos ID de subgrupo. Nos iríamos a opciones de estadística X barra. La gráfica X barra en opciones buscaríamos el apartado de prueba o test. Necesitamos que todas las pruebas estén activas, entonces seleccionaríamos 1 punto con una desviación estándar desde la línea central, K puntos consecutivos del mismo lado de la línea central, K puntos consecutivos todos los ascendentes y los descendentes, K puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo, K de K más un punto con 2 desviaciones estándar desde la línea central del mismo lado, K de K más un punto con una desviación estándar desde la línea central del mismo lado, K puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central de cualquier lado y K puntos consecutivos con una desviación estándar desde la línea central de cualquier lado. Aquí le damos en aceptar y como nos pide el ejercicio para monitorear la longitud de los árboles de leva, entonces aquí vamos a poner una etiqueta para que nos diga que es para longitud de árboles de leva. Déjame verificar nada más que si lo he escrito correctamente. Longitud de árboles de levas. Le damos en aceptar y luego en aceptar. Muy bien, aquí vamos a ver cómo nos muestra las 3 gráficas distintas. Donde la máquina 1 nos muestra que su límite de control superior es de 601.604 con una media de las medias de 600.072 y un límite de control inferior de 598.503. Como lo hemos hecho en las otras ocasiones, para la gráfica R nos vamos a verificar en esta parte para ver que nuestra gráfica R X sea correcta. Podemos observar que en la gráfica R con la desviación, con el rango de la muestra,
podemos observar que el límite de control superior es de 5.751 con la con, con el rango de la muestra media sería de 2.72 y el límite de control inferior sería 0. Podemos observar cómo todas las muestras se encuentran acercadas a la parte central dentro de los parámetros indicados. Mientras tanto, en nuestra gráfica X de la máquina 1, podemos observar que nuestro límite de control superior es de 601.641 con una media muestral de 600.072 y un límite de control inferior de 598.503, donde podemos observar que de estos valores tenemos uno en específico que sería que sería la muestra número 8, donde las pruebas fallaron, pero no solo fallaron las pruebas en esta parte de la muestra número 8, sino que el valor se encuentra por debajo del límite de control inferior, a diferencia de las otras partes donde también hubo fallas, donde dice de la muestra 12 hubo 6 fallas, en la muestra 13 la prueba falló 6 veces también, en la muestra 17 la media de muestra fue de 601, en la muestra 19 las pruebas fallaron 6 veces y en la muestra 20 también fallaron 6 veces. Podemos observar que en esta máquina la parte de la longitud de levas nos muestra que hubo un fallo en estas 6 muestras, pero aún así 5 de ellas se encuentran entre los límites de control, a excepción de la muestra número 3, la cual queda por debajo del límite de control inferior establecido. Muy bien, en la máquina 2 podemos observar que nuestro parámetro es muy distinto, ya que si no es que todos los puntos se encuentran dentro del límite de control, también están de, muy cerca del rango de la muestra. Podemos observar que el rango de la muestra es 136 con un límite de control de 2.876 y un límite de control inferior de 0. Todos los valores se encuentran acercados al rango indicado, donde todos se encuentran dentro de los parámetros y los límites de control. Ahora, viendo la gráfica X, observamos que nuestro límite de control superior es de 600.332 y nuestra media muestral es de 599.548. Nuestro límite de control inferior sería de 598.764 y podemos observar que nuestros valores de todas las muestras se encuentran dentro de estos límites de control, lo cual nos permite y nos indica también que esto sí está muy bien limitado y sí se lleva un control de calidad establecido en este proceso. Ahora, a comparación de la máquina 1 y la máquina 2, podemos observar que los límites de control están bien establecidos y además no hubo fallas a la hora de estar trabajando a comparación de la máquina 1. Ahora vamos a buscar en la máquina número 3, donde la longitud de los árboles de levas podemos observar que tenemos dos valores los cuales están sobre el límite de control superior, que nos da un valor donde las pruebas fallan una sola vez en la muestra 14 y en la muestra 2 la media superior es de 602.76, cuando nuestra media del límite de control superior es de 602.376, donde nuestra media muestral es de 600.23 y nuestro límite de control inferior es de 598.084. Podemos observar también que en la muestra número 9 las pruebas fallaron una cantidad de 6 veces, pero sigue estando dentro del control, de los límites de control, a comparación de la muestra 14 y la muestra 2 de la longitud de los árboles de leva están sobre el límite de control superior, lo cual nos indicaría que se tienen que retrabajar esas piezas. Ahora, en nuestra gráfica de rango de la muestra, podemos observar que en el rango de la muestra es de 3.72 con un límite de control de 7.866. Nuestro límite de control inferior sería de 0 y podemos observar cómo las muestras todas se encuentran dentro del rango medio. ¿Por qué? Porque todos los valores se encuentran cerca de la línea media y no podemos observar ningún fallo. Ahora, para mejorar el proceso de calidad de esta longitud de árboles de leva, podemos observar que la mejor máquina que está funcionando es la máquina 2 a comparación de la máquina 1, donde se encuentran una mayor cantidad de fallos o de errores a la hora de correr la muestra. Las pruebas fallaron en un promedio de 6 y
la longitud de levas en la máquina número 3, podemos observar que hay dos muestras que se encuentran fuera del límite de control superior. En mi tab se crea tres gráficas de R, la gráfica para cada máquina, y el ingeniero examina primero la gráfica R, porque si la gráfica R nos muestra que la variación del proceso no está bajo control, entonces los límites del control de la gráfica X barra son inexactos, como les estaba mostrando aquí en esta parte de donde están las máquinas. Podemos observar que aquí nuestros protocolos están bajo control, aquí están bajo control y aquí también están bajo control, lo cual nos indica que estas fallas sí están ocurriendo, no es una programación inexacta. Los gráficos R para las tres máquinas muestran que la variación del proceso está bajo control, ninguno está fuera de control y todos los puntos se encuentran dentro del límite de control del patrón aleatorio. Luego también la gráfica X barra muestra que la máquina 2 está bajo control, pero las máquinas 1 y 3 no lo están. La gráfica X barra de la máquina de 2, ninguno de los puntos están fuera del límite de control establecido. Sin embargo, la máquina 1 tiene un punto fuera de control y la máquina 3 tiene dos puntos fuera de control, que son lo que les acaba de mostrar en esta parte. Sería que sería el número de muestra de la máquina número 1, sería la muestra 1, donde las pruebas fallaron 1 y está por debajo del límite de control inferior. Y en la máquina 3, donde están los dos puntos, donde el límite de control superior, y sería la muestra 2 y la muestra 14, donde en ambos casos la prueba falló una vez. Entonces, la máquina más viable y la que mejor esté calibrada de la longitud de árboles de leva sería la máquina número 2. Muy bien, con eso finalizaría la parte práctica de las gráficas X barra R y las gráficas X barra S.